fortalecimiento del peso y el superávit comercial de la mano del economista Eduardo Corialaos, que ya tiene el placer de atendernos. Eduardo, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este fenómeno? ¿Qué tal, Mariano? Buen día. Eh, ¿cómo ves tanto lo que pasó como lo que puede llegar a pasar, ¿no? De acá en más que nada en el futuro con el fortalecimiento del peso. El problema con el peso, a pesar de lo que opina el gobierno, digamos, de que todos los economistas sostenemos que está atrasado, más que atrasado, digamos, que el peso se ha revalorizado en los últimos, yo te diría prácticamente 12 o 14 meses. ¿Y en base a qué lo planteás? En base a una cuestión estadística, digamos. Vos lo comparás con otras monedas y ves cómo el poder de compra del peso argentino ha escalado varias posiciones con respecto al resto de las monedas. Ahora, si lo ves desde la lógica del gobierno, ellos qué te dicen, no, bueno, este análisis es incorrecto porque estás haciendo un simple análisis estadístico y no estás teniendo en cuenta el contexto en el cual este peso se está desplazando. Básicamente lo que están diciendo es, yo no quiero devaluar, que es la solución histórica que se ha aplicado en Argentina cada vez que se sobrevalúa el peso, sino que lo que queremos hacer es bajar todos los costos relacionados con la economía para que el productor a este valor del dólar, supongamos Sí. 1.200, siga siendo competitivo. El planteo del gobierno en cierta medida es correcto, o sea, no es estrafalario. ¿Cuál es el problema? Son los tiempos, porque mientras la parte monetaria de la economía se ajusta prácticamente en forma instantánea, vos subís una tasa de interés y automáticamente afectás el precio de los bonos, de las acciones o la toma de crédito por parte de las empresas. Cuando vos vas a la economía real y pretendés decirle, bueno, mire, pónganse a producir más soja que yo les voy a bajar las retenciones en los próximos 14 meses, bueno, no funciona. ¿Por qué? Porque cuando vos productor de soja salís a competir con el mercado, con un productor brasilero, por ejemplo, Sí, te encontrás, mientras los dos venden la soja al mismo precio, que es el precio internacional, claro. pero lo que les ingresa a los bolsillos no son Sí. los mismos pesos, no son los mismos números. El productor argentino de mínima recibe un 35% menos, que son las retenciones, que no existen en ningún lugar del mundo. Pero a eso le tenés que sumar todo el resto de la estructura impositiva argentina, todo lo que normalmente denominamos el costo país, que tiene Sí. que ver con impuestos o con regulaciones que te generan sobrecostos, y que es un poco lo que el gobierno viene desenmarañando, es un poco el trabajo que está haciendo Federico Sturzenegger cada vez que elimina una repartición o una Sí. regulación o la inscripción en un registro, que eso te lleva costos administrativos, tener gente trabajando en tu empresa que no te aporten nada, o sea, tener un montón de sobrecostos que de a poco se van eliminando, pero en ese de a poco se te empiezan a caer las empresas más débiles, las que Claro. están más expuestas, las que venían con una lógica de 20 o 30 años de inflaciones de 2 o 3 dígitos y que ahora cuando vos le decís, bueno, el 2023 cerramos con una inflación del 211%. En el 2024 cerramos con una inflación del 120%. Y en el 25 vamos a cerrar con una inflación de alrededor del 25%. O sea, hoy, o digamos, el 2025 vamos a tener una inflación que va a ser prácticamente una décima parte de lo que tuviste en el 2023. Entonces, de la lógica del gobierno, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, ahora ustedes deberían estar mucho mejor. Pero la realidad es que para muchas empresas está mucho peor porque la inflación les permitía esconder gran parte de su ineficiencia en términos de costos. Sí. Les permitía pagar gran parte de esta presión tributaria que si bien vos calculabas el impuesto a las ganancias al 31 de diciembre, lo pagabas el 31 de mayo. Y en esos 5 o 6 meses vos sabías que estabas licuando la deuda. Todas Sí. esas cosas ahora ya no ocurren. ¿Sí? Entonces, Eh, si tu a ver, empresa... Eduardo, la pregunta es si se devalúa, ¿no? Si tenés una devaluación del dólar oficial en Sí, lugar del 1%, que sea el 10, el 5%, para corregir el atraso, ¿no se va a trasladar a la inflación?
Lo que pasa es que no creo que el gobierno lo vaya a hacer. No, por supuesto, está totalmente descartado. Ahora, el gobierno no lo hace por eso, ¿no? Porque digo, está bien, estamos de acuerdo en que hay atraso cambiario. Ahora, ¿cómo lo corregís el atraso sin afectar la inflación, ¿no? Bueno, ese es el punto, digamos. Ellos, desde su lógica, lo piensan corregir desregulando la economía, eliminando registros automotores, eliminando impuestos, eliminando un montón de sobrecostos que vos tenés, pero no devaluando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos son conscientes de dos cosas. Punto uno, si vos devaluás, eso se va a precios. Y estamos en un año electoral. Y precisamente a Milei digamos, se lo contrató para que baje los precios. Y es lo que está haciendo, y lo viene haciendo bien, y por eso que sigue teniendo el apoyo popular, digamos, en términos de intención de voto. Entonces, bajo ningún aspecto ellos van a devaluar, así sea un 5%, porque es una cuestión conceptual sobre la que ellos están parados. El problema es que en el medio te quedan las empresas, como por ejemplo las empresas del sector agropecuario, que hoy no pueden vivir con esta presión tributaria. ¿Sí? Entonces vos le decís, me bajaste la inflación, fantástico. El tema es que yo ahora tengo costos en dólares. ¿Sí? Porque mi mano de obra, que en enero del 2024 estaba en alrededor de $560, un salario promedio, digamos, hoy ese salario promedio ya está rozando los 1.000. O sea, estamos hablando de un costo laboral en dólares que es prácticamente un 100% mayor. Sí. Y a nivel de soja, por ejemplo, o a nivel de la mayoría de los productores, del año pasado a ahora, sus precios de mercado a nivel internacional no aumentaron un 100%. Es más, si nos vamos a sectores muy específicos, como es el caso petrolero, por ejemplo, hoy Trump, con toda su política y la presión que está ejerciendo sobre los mercados, sobre Rusia, etcétera, etcétera, está haciendo que el petróleo empiece a bajar. Entonces, sectores altamente competitivos como el petrolero, y tal vez empiecen a encontrarse con problemas, porque sus costos les están aumentando en dólares. ¿Sí? Y el gobierno no te va a devaluar, porque digamos, es una de las principales fortalezas o cartas que tiene para poner sobre la mesa. Entonces, el problema es que el resto de la economía va a tener que empezar a bailar con esa música. Hay algunos, los más jóvenes, las empresas más nuevas, las más chiquitas, las que tengan estructuras más pequeñas, que se van a poder ajustar rápidamente. Pero cuando vos tenés empresas muy grandes, que es un poco lo que le pasó a los Globos la otra vez y lo que va a seguir pasando seguramente en el sector agropecuario, le va a resultar muy costoso o muy difícil poder resolver estos problemas de estructura de costo en el corto plazo. Y el tema es que ellos tienen periodos de tiempo para vender su cosecha. O sea, la cosecha gruesa se va a vender entre abril y mayo. Entonces, si vos lo terminaste de resolver para el mes de noviembre, y ya te perdiste un año, porque tenés que pensar en la próxima cosecha. ¿Sí? Y el gobierno también, a ver, para el Banco Central que hoy necesita acumular reservas, es un problema que no le liquiden. Pero la liquidación se va a dar igual, ¿sí? Con los globos o sin los globos, con una empresa más o con una empresa menos, porque lo que no exporte Juan lo va a exportar Pedro. O sea, la parte real de la economía va a generar la divisa y el Estado, el Tesoro, va a obtener esos dólares. El problema es lo que ocurre en el medio, digamos. Porque cuando vos tenés una empresa de 30, 40, 50 años que se te funde, no la podés volver a abrir a las 4 o 5 semanas. La que se te fundió, desapareció. Y todo lo que está detrás de esa empresa, puestos de trabajo, proveedores, etcétera. Empleo, etcétera. ¿no? El empleo es un punto importante con este aluvión de importaciones y menor exportaciones por el tipo de cambio. Y sí, bueno, y lo que pasa es que en esta lógica del gobierno, un poco la idea es, bueno, a ver, vamos a tener 2 o 3 sectores que van a traccionar la economía, esos sectores van a generar puestos de trabajo, esos puestos de trabajo van a tener un salario superior al promedio de la economía, y entonces esos trabajadores van a consumir más servicios, por ejemplo, van a ir más al cine o al restaurante, o se van a comprar más pares de zapatos. Entonces, por ahí va a venir la reactivación. La lógica es Minería, correcta. petróleo, litio son poquitos, ¿no? Minería, energía, petróleo. Sí, pero son los 3 sectores que te generan el 70 o el 80% de los ingresos en divisas que tiene la República Argentina. ¿Sí? Si vos lo logras resolver, a ver, en el mediano plazo o en el largo plazo, el planteo es correcto. ¿Sí?
O sea, a Claro, largo plazo, de acá a 10 años, seguramente la economía argentina va a estar mucho mejor que ahora. El problema es en el corto plazo. Es lo que muchas veces se le echa en cara. El problema es con la microeconomía. Pero ellos ya sí, han dicho, yo en la micro no me voy a meter. ¿Sí? claro. Por eso es que, bueno, resulta bastante paradójico esto que ocurrió con el tema del CryptoGate, de la moneda de esta Sí. libra, en donde terminó haciendo esa pregonando. ¿Sí? O sea, vas a operar sobre las variables macro, me parece bárbaro. Entonces no te pongas a promocionar un negocio puntual de Juan Pérez, porque evidentemente empezás a dar, digamos, señales equívocas al mercado y uno no sabe hasta qué punto lo que me estás diciendo es cierto o no. Claro. Industria, comercio y servicios, ¿no? Son los tres sectores más afectados. Y lógico, porque es donde tenés la mayor cantidad de mano de obra, ¿sí? Una mano de obra que de vuelta, en términos de dólares, ha aumentado su costo entre un 80 y un 90%. ¿Sí? Sí, En el sector petrolero, vos de repente haces una inversión de 100 millones de dólares que la vas a manejar con 2 o 3 operadores. En el sector minero, por ejemplo, de minería metalífera, vos pones un camión que vale 120, 130 millones de dólares y tiene un solo chofer. ¿Sí? Entonces, en las industrias que son capital intensiva, este esquema cierra, ¿sí? Porque el costo laboral y los insumos locales son relativamente bajos. La mayoría de lo que vos importás, mejor dicho, la mayoría de tus insumos son importados, digamos. Entonces no te afecta la inflación o los precios internos. El problema es, como vos bien decís, para el sector servicios, el sector turismo, comercio, sí. shopping, o sea, sectores que tienen mucha demanda de mano de obra, muchos insumos que se generan en el mercado interno, mucha inflación en pesos, pero que con un dólar atrasado se te transforma rápidamente en una inflación en dólares. ¿Sí? Claro, Y ahí es donde está o sea, estamos frente a un fenómeno de economía dual, digamos. Una economía que anda muy bien porque está directamente vinculada al sector externo y una economía que anda relativamente mal porque depende exclusivamente del mercado interno. Hasta que no se resuelva eso, bueno, vamos a ver todos estos ruidos, digamos, en la economía. brecha cambiaria, ¿no? El gobierno estuvo interviniendo, calculan en 200 millones de dólares en las mesas durante toda la semana pasada para que la brecha no se vaya más allá del 15%, el dólar financiero no supere mucho más allá de los 1.200. Y sí, la brecha cambiaria es otro de los elementos que está en todo este juego, digamos. Si a vos se te va la brecha cambiaria, el mercado que dice, no, a ver, esto del carry trade, de desarmar posición en dólares para hacer tasa en pesos y ganarme la diferencia, y no funciona. Si el dólar se te va a 1.400, la ganancia de los últimos 4 meses las perdiste en 4 días. ¿Sí? Entonces, para el gobierno, la brecha cambiaria también es algo innegociable y por eso es que está permanentemente gastando gran parte de los dólares que compra vía Sí, el mercado oficial para mantener los dólares financieros. El contado con liquidez al MEP, si uno ve bueno, de hecho vos lo sigues, si ves la evolución intradiaria del dólar, ves como de repente las cotizaciones suben y 45 minutos antes que termine la rueda le pegan un mazazo y te la mandan un 0,5% abajo. Entonces, eso es parte de la estrategia porque no se pueden dar el lujo de que se les escape el dólar y mientras tanto tenemos un 1, un 2, un 3, un 4% de inflación mensual, digamos. O sea, volvemos al tema anterior. tal El, cual. el dólar se va atrasando, el peso se va fortaleciendo y aquellos sectores que tengan un costo en pesos muy alto son los que terminan perdiendo competitividad y, bueno, por ende, quedando fuera de juego. Gracias, Eduardo. No, al contrario.